estamos haciendo. Y entonces, lo primero que yo me doy cuenta es que una constante no es constante. ¿Por qué no es constante? Pues porque resulta que la variable independiente es K. La variable independiente es K. Y como las operaciones están aplicadas en esa variable, entonces eso sí es una función. Esta también es una variable. Pero lo que sí deben de detectar es que en este momento observo que existe una H y una H. Esas dos H's son constantes. ¿Cómo sé que son constantes? Pues porque la variable es la K. Esa es la razón. Y entonces le comienzo. ¿Cómo voy a derivar esto? Bueno, observo la operación en los términos. Y si ustedes se dan cuenta, aquí luego se ve que hay una operación. Y esa operación es una raíz. Entonces, como es una raíz, luego hay que aplicar leyes y propiedades de los exponentes. Para aplicar las leyes y las propiedades de los exponentes, entonces debo de entender primeramente que hay una ley de los exponentes que menciona que una potencia, si le estoy obteniendo una raíz enésima, el resultado va a ser otra potencia que tiene la misma base y el exponente va a ser la división del exponente y del índice de la raíz. Pero también me acuerdo que hay una propiedad de los exponentes que hasta ahorita no he utilizado mucho. Y la propiedad menciona que si tú tienes la raíz de la división de un numerador y un denominador, tú lo puedes escribir como la raíz cuadrada del numerador entre la raíz cuadrada del denominador. Y eso nos va a ayudar mucho para que podamos hacer una derivada más sencilla y no con tantos inconvenientes que generarían muchas operaciones. Y entonces, aplicando leyes y propiedades, voy a tener que la función que depende de K es una H cuadrada, que es una constante, que no se les olvide. Ahí también hay que dibujar bien la K porque esa K parece H. Entonces esa primera es una constante menos una función al cuadrado, que eso es una potencia. Pero recuerden que todo esto, debido a la raíz, va a estar elevado a la 1/2. ¿Por qué a la 1/2? Pues porque este cuadrado solamente es de la variable K, no es de todo el radicando. Por eso hay que tener cuidado de cuál es la potencia del radicando. Y de igual manera, aquí voy a tener una H cuadrada menos una H cuadrada que es constante, menos una K cuadrada que es variable, también elevada a la 1/2. Y entonces a partir de ahí, pues ya comenzamos propiamente con la derivada. ¿Por qué? Pues porque como ya las raíces las escribí en potencias, ahora sí ya puedo derivar estas potencias. Recordando que de todas las potencias es una función elevada al exponente. Esa fórmula ya me la sé. Pero también me doy cuenta que la operación entre funciones es una división. Por lo tanto, al ser una división, tenemos que utilizar precisamente la fórmula de la división. Y ustedes saben que la derivada de una división es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Entonces voy a aplicar esa fórmula porque observo que la operación entre funciones es una división, pero también observo que hay potencias, por eso voy a utilizar la de una función elevada al exponente. Y entonces con esas consideraciones comienzo escribiendo el denominador. Y por lo tanto, si ya voy a derivar, entonces resulta que la derivada con respecto a la variable independiente, que no es x sino es k, ahí tengan cuidado, de la función que también depende de esa misma variable independiente es, ya habíamos dicho que es el denominador, por lo tanto el denominador es h cuadrada menos k cuadrada elevado a la 1/2. Ya escribí el denominador. Ahora lo que debo de hacer es multiplicarlo por la derivada 19. del... Dime, 19. Profe, no. Me mencionó su compañero que aquí tuve una imprecisión porque aquí hay una suma y no lo transcribí como suma. Ahí me perdí. Y entonces, otra vez, ya escribí el denominador y me falta multiplicar por la derivada del numerador. Pero me doy cuenta con mis ojitos de la cara que ese numerador es una potencia. Como es una potencia, ya sabemos que la derivada de la potencia es el exponente multiplicado por la misma base. Acuérdense que esa base es una resta, elevado al exponente menos 1. Ya sabemos que el exponente menos 1 es al 1/2, le quito 1, pero ese 1 son 2/2, por lo tanto aplico la ley de la resta, y entonces me va a quedar el menos 1/2. Y eso hay que multiplicarlo por la derivada de esta base. Pero recordemos que la derivada de la suma y de la resta es la derivada de la primera más menos la derivada de la segunda.
Por lo tanto, Profesor, dime, 2. haciendo la corrección que me dijo su compañera, recordemos que el denominador ya lo había cambiado porque aquí había un signo más y aquí también me faltó agregar que este es un signo más, ¿no? Bueno, entonces, va de nuevo, ya con la corrección sabemos que tengo que derivar la primera menos la derivada de la segunda. Pero entonces me acuerdo que habíamos dicho que esta primera es una constante. Y es una constante porque no es la variable independiente. Como no es la variable independiente, entonces aunque sea una h cuadrada y parezca una potencia, no la voy a derivar como potencia porque es una constante. Y entonces la derivada de esta constante sabemos que es 0. Y le resto la derivada de esta función, donde esta función sí es una potencia. Y al ser una potencia, sabemos que la derivada es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que es 1, por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado de dónde estoy visualizando para entender que esta es una constante porque no es la variable independiente y entender que esta sí es una variable y que se tiene que derivar como una potencia. Bueno, entonces recapitulando, lo que acabo de escribir fue el denominador, que fue el primero, y lo estoy multiplicando por la derivada del numerador, que es este numerador, y toda esta es la derivada del numerador, porque es el exponente por la base, el exponente menos 1, por la derivada de la base, donde la primera parte de la base es una constante y la segunda parte de la base es una función, que es una potencia. Entonces ya escribí la primera parte de la derivada, pero me falta la siguiente parte, y la siguiente parte es que le debo restar el numerador por la derivada del denominador. Entonces vamos a ampliar nuestra raya de fracción porque la derivada es más amplia, y entonces empezamos por un menos, donde vamos a escribir ahora al numerador, y el numerador entonces es un h cuadrada menos k cuadrada elevado a la 1 medio, ese es el numerador, multiplicado por la derivada del denominador, pero la derivada del denominador es una potencia, y como es una potencia, otra vez, es el exponente, que es 1 medio, por la base, que como ya me habían dicho, es un h cuadrada más k cuadrada elevado al exponente menos 1, y ya habíamos visto que el exponente que es 1 medio y le resto 1, es restarle 2 medios, y por ley de la resta, aquí me da un menos 1 y se mantiene el denominador, porque es un denominador común que es el mismo. Y entonces aquí escribo que está elevado a la menos 1 medio, y me falta multiplicar por la derivada de esta base. Pero bueno, lo mismo, la k es la variable, lo que no es k es constante, aunque se vea que es una letra. Acuérdense que esa es una conceptualización. Aunque sea una letra, necesito verificar que sea la variable que está indicada acá. Si no es esa variable, pues no es, y ya ni modo, no pasa nada. Entonces, esta de aquí, como no es la k, es una constante, y la derivada de la constante sabemos que es 0, aunque tenga muchas operaciones. O sea, no cumple con que es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Es a una variable, pero no es la variable independiente, por eso es constante. Y luego le sumo la derivada de la potencia, y ya saben que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y todo eso, 4. dime 4. ¿No es menos 1 medio? Lo que sigue de la fórmula de derivación es que la vas a dividir entre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, este hay que elevarlo al cuadrado. Y si ese lo van a elevar al cuadrado, resulta que yo tengo un h cuadrada, que es una constante, más una k cuadrada, que es una variable, elevado a la 1 medio, porque todo ese es el denominador, pero esto está elevado al cuadrado. Y ustedes se acuerdan que de aquí existe una ley de los exponentes, se las voy a escribir una vez. La ley de los exponentes menciona que si ustedes tienen una potencia y la elevan a un exponente, el resultado debe ser la misma base con la multiplicación de los exponentes. Por lo tanto, si multiplico el 1 medio por el 2, como es una multiplicación, le agrego un 1, y entonces multiplico numerador por numerador, denominador por denominador, me da 2 entre 2, y eso es 1. Entonces aquí voy a tener un exponente que es 1, que no lo escribí ahorita, aunque ya lo puedo hacer de manera mental, ¿no? Se lo estoy explicando y por eso no lo dije ahorita. Bueno, entonces, ya que acabé la derivada, que apliqué varias fórmulas, me doy cuenta que lo único que tengo son raíces, multiplicaciones, restas, etcétera, ¿no? Y por lo mismo,
debo de empezar con jerarquía de operaciones. Pero esa jerarquía de operaciones, ya les había mencionado, que siempre debe de ser relacionado a la forma que tiene el término, al orden que tiene el término. Entonces, la jerarquía de operaciones debo de considerar que primero necesito checar todos los signos del término, luego multiplicarlo por los coeficientes, que sabemos que son los números, luego me voy con las variables, con exponentes, que son todas las letras que tienen un exponente, y al último con la función exponencial. Actualmente no me estoy metiendo en función logarítmica, en trigonométrica o en arcofunción, eso lo haré posteriormente, ¿no? Pero de una vez vamos a hacer la factorización considerando al máximo común divisor. Recuerden que esa es la factorización que más se utiliza y necesito verificar lo que indica el máximo común divisor. Y ya les había mencionado que el máximo común divisor indica el divisor mayor, pero también indica el factor común que al tratarse del máximo común divisor me está pidiendo un exponente menor, que eso debe estar así como que bien claro, ¿no? Es el número mayor que divide a los números, pero si hablo de variables, debe de ser la variable común con el exponente menor. Y entonces le empiezo la derivada con respecto a la variable independiente de la función que también depende de la variable independiente es, vamos a comenzar con el máximo común divisor. El máximo común divisor debe tener primeramente un signo. Ese signo, si ustedes observan en el primer término, ¿cómo sé que ese es el primer término? Pues porque aquí hay una resta, y la resta es la que separa el primer término del segundo término. Y sé que está esa resta precisamente por la fórmula de derivación, donde me está indicando la resta. Por eso sé que van a ser dos términos. Entonces, como son dos términos, en este primer término reviso el signo, y resulta que este no es signo porque es una suma, debido a que hay sumando y sumando. También resulta que este no es signo porque es una resta, y si hay una resta, diminuendo y sustrayendo. Y también este que está aquí no es, no, ese sí es, porque si se dan cuenta, el 0 es el minuendo, pero al no haber minuendo, entonces ya no hay resta. Y como no hay resta, eso quiere decir que entonces sí existe el signo. Y entonces hay un signo que es de este primer término, y ese signo es negativo. Como es negativo, ese signo lo considero como máximo común divisor. Reviso el otro término. Recuerden que el otro término es este, pero hay una operación resta que también puede fungir como signo. Tiene la dualidad. Y entonces reviso, esta no es signo porque es una resta disminuyendo y sustrayendo. Este no es signo porque es una suma entre sumando y sumando. Y este, pues otra vez me doy cuenta que no es una suma porque no hay sumando. Y como no hay sumando, sí es un signo. Y por ser un signo, entonces resulta que en el segundo término, los signos que tengo, es este menos y este más. Y por leyes de los signos, quiere decir que este término tiene signo negativo. Por lo tanto, bajo esa consideración, yo ya sé que este es el signo negativo del primer término y este es el signo negativo del segundo término. Por lo tanto, como es un factor común, recuerden que el máximo común divisor se basa en factores comunes, es una parte, entonces yo puedo decir que el máximo común divisor tiene un signo que es negativo. Pero fíjense cómo todo se debe al análisis, a estar viendo los pedacitos para decidir qué es lo que voy a hacer. Luego del signo me voy con el coeficiente, y del coeficiente reviso en el primer término. En el primer término este no es coeficiente porque es exponente, este tampoco porque son exponentes, y resulta que este que está aquí, este sí es coeficiente porque está multiplicando, por lo tanto el coeficiente es un medio. Le sigo, este no es coeficiente porque es exponente, este tampoco y este tampoco porque son exponentes, y entonces me doy cuenta con mis ojos de la carita que el otro coeficiente es este. También con esta, ¿no? Porque sabemos que la división de dk en dk me da 1. Por lo tanto, los coeficientes que tengo en el primer término es el 1 medio, es el 2 y es este 1 de la división de la misma cantidad entre la misma cantidad. Pero si ustedes observan, este 1 medio con este 2 se están multiplicando. Por lo tanto me da 2 medios y por lo tanto es 1. Y como es 1, pues no tiene sentido que escriba el máximo común divisor como 1, porque sabemos que ese ya está. Entonces no tiene coeficiente. Bueno, sí tiene, pero es 1. Me voy al segundo término. Y si ustedes observan por la experiencia que ya están agarrando, resulta que en el segundo término, este que está aquí, 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 ninguno es coeficiente. Los que sí son coeficientes es el 1 medio
y el 2. Pero ocurre lo mismo, 2 por 1 medio me da 1 y por lo tanto sí tiene coeficiente, pero como es la unidad, pues no se considera como tal. Y en otras palabras, no hay factor común en el coeficiente. Luego, le continúo, me voy por la variable con exponente. De la variable con exponente, esta es constante, esta es variable, pero al estar en una suma, no son variables, son sumandos, y entonces ninguno de esos son variables. Lo mismo ocurre aquí, uno es constante y el otro es variable, pero están en una resta. Por lo tanto, tampoco son variables porque entonces se llama minuendo y sustrayendo. Y por último, la única variable que hay es esta acá. Esa acá sí la voy a considerar. Vamos a ver en el segundo término si hay variables. Y si ustedes observan por el mismo análisis, resulta que esta y esta no son variables. Las únicas variables es esta. Y si ustedes observan, esta variable y esta variable sí son comunes. Por lo tanto, forman parte del máximo común divisor. Y entonces ya puedo decidir que el máximo común divisor está formado de una variable que es la k. Pero hay que decir que esa k está en el numerador, porque estamos revisando los numeradores. Le sigo. Y si le sigo, resulta que ya dijimos que la k está en el numerador. Dejen hacer más bonita la raya de fracción. Y luego me voy con las funciones exponenciales. Si me voy con las funciones exponenciales, la función exponencial, resulta que esta es función exponencial y esta también, pero vamos a analizar las comunes. Entonces tengo esa función exponencial y también tengo esta función exponencial. Esas son comunes, por lo tanto forma parte del máximo común divisor. Pero entonces lo que yo debo decidir de esa base que es común es el exponente. Pero habíamos dicho que para el máximo común divisor es el exponente menor. Por lo tanto, con mis ojitos de la cara, yo reviso el exponente que está acá, yo reviso el exponente que está acá y me doy cuenta que este es el más pequeño porque es negativo. Por lo tanto, el máximo común divisor tiene un exponente que es menos un medio de esa base común. Seguimos con funciones exponenciales porque no he acabado y resulta que la otra función exponencial es esta que está acá y esta que está acá. Son comunes. Y vuelve a ocurrir, necesito elegir el exponente menor, donde ya me di cuenta que el exponente menor obedece a que tengo un h cuadrada menos k cuadrada elevado a la menos un medio y ya lo tengo. Ya está el máximo común divisor referido al signo, al coeficiente, a la variable con exponente y a la función exponencial. Y por lo tanto, ya lo único que debo de decir es, bueno, como este es el máximo común divisor del numerador, necesito verificar o darme cuenta que si se dan cuenta en el denominador, pues también tengo un máximo común divisor, porque nada más es 1, no hay más. Por lo tanto, este lo agrego también como máximo común divisor, pero lo agrego en el denominador. Sabemos que un medio al cuadrado por leyes de los exponentes me va a dar 2 medios y es 1, y eso quiere decir que no debo de agregar el paréntesis, porque acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis y por eso no es necesario agregar. Entonces todo ese es el máximo común divisor, el del numerador y el del denominador. Pero lo único que voy a hacer para la factorización es considerar lo que me falta del numerador. El denominador es único, por eso no se considera. Y entonces le comienzo. Lo que yo debo de hacer es dividir este primer término, disculpen, porque si no, no me van a... Este primer término lo van a dividir entre el máximo común divisor que dije que es del numerador. Y por lo tanto la división debe de ser elemento entre elemento. Y si voy elemento por elemento, comienzo con signo, por lo tanto este menos entre este menos, sabemos que me da más y ese no se escribe. Me voy con el siguiente elemento que es coeficiente. Coeficientes dijimos que no teníamos porque habíamos mencionado que el 1 medio con el 2 es 1, por lo tanto el coeficiente ni lo pelo. Y me voy con variable exponencial, me voy con función exponencial. Ah, no es cierto, me voy con variable con exponente. Y la variable con exponente habíamos dicho que es la k, pero si yo la divido entre esta k, pues me da 1. Entonces, todavía no he escrito ni el más ni el 1, porque voy a continuar con función exponencial. Y si ves función exponencial, la primera función exponencial es esta, que la debo de dividir entre esta. Y si ustedes se dan cuenta, entonces voy a aplicar leyes de los exponentes. Se los vuelvo a escribir, ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, se los vuelvo a escribir. La ley de los exponentes
que voy a utilizar es que si yo tengo la división de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, el resultado es la otra potencia donde tengo la base y le resto los exponentes. O sea, los exponentes que debo de restar es el del numerador menos el del denominador, que es el máximo común divisor. Por lo tanto, si yo observo, ya me equivoqué, porque es este con este, disculpen, consideré otros. Entonces resulta que lo que yo tengo que hacer es el menos es el 1/2, perdón, de este del numerador, menos, por la ley, el del máximo común divisor, y el del máximo común divisor es menos 1/2. Agrego un símbolo que me indica la multiplicación, me doy cuenta que es positivo, por lo tanto 1 más 1 me da 2, me queda 2 medios y el resultado es 1. Por lo tanto, la división aplicando la respectiva ley de los exponentes me va a quedar que es un me va a quedar que es un h cuadrada más una k cuadrada elevado a la 1, y eso es parte de lo que voy a estar factorizando. Dejo el 1 solamente para que se acuerden que tengo ahí un exponente 1. Obviamente si no lo escribo pues no pasa nada, ¿no? Y entonces ya hice la división de la primera función exponencial debido a la factorización. Me voy con la siguiente función exponencial del primer término. Acuérdense que estoy en el primer término, no he pasado el segundo. Y me doy cuenta que en el primer término tengo también esta función exponencial que se tiene que dividir con esta función exponencial. Pero si se dan cuenta, esta de arriba y esta de abajo son iguales. Por lo tanto, la división me da 1. Y 1 por lo demás, pues sigue siendo lo demás. Por lo tanto, ya terminé de factorizar el primer término. Me voy con el segundo término. El segundo término debo de comenzar por signo. Y si se acuerdan, el signo era menos. Y si lo dividen entre este otro signo menos, que es el máximo común divisor, pues resulta que me da un positivo. Pero ahora sí debo de escribir el positivo porque va a ser una operación suma. Hace rato no escribí el positivo porque solamente era un signo. Aquí sí es una operación suma porque me va a decir lo que me da del segundo término. Continúo en el orden. Recuerden que lo importante es el orden. El orden es que ahora van los coeficientes. Entonces, en el segundo término, el coeficiente dijimos que es 1/2 y es 2, que es 1. Por lo tanto, el 1 entre el 1 sigue siendo 1 y no se escribe. Me voy con el siguiente, que es la variable con exponente. Variable con exponente en el segundo término, habíamos dicho que solamente es la k. Y si divido la k entre la k del máximo común divisor, pues me sigue dando 1, que habíamos dicho que no lo escribimos. Y luego voy con la función exponencial. La función exponencial, la primera que veo es esta. Y esa la tengo que dividir entre la de la resta. Y entonces se dan cuenta que otra vez voy a aplicar leyes de los exponentes. Porque al 1/2 de arriba le voy a restar el menos 1/2 del de abajo. Agrego el Disculpe, símbolo. profesor, Dime. yo tengo una duda. Dime. Este menos con este menos me da más, y por lo tanto 1 más 1 me da 2, con el mismo denominador que es 1, y por lo tanto al hacer la división utilizando la ley de los exponentes me va a quedar un h cuadrada menos k cuadrada elevado a la 1, por lo que les había dicho. Y luego cuando me voy con otra función exponencial del segundo término, resulta que en el segundo término la otra función exponencial es donde está positiva, que la voy a dividir entre el máximo común divisor de donde la base está positiva, y si se dan cuenta esta cantidad y esta cantidad es la misma, por lo tanto el resultado es 1, y 1 por lo demás pues sigue siendo lo demás. Por lo tanto, como ya estoy seguro que hice las cosas bien, porque voy llevando el orden, o sea, no me tengo que regresar a verificar si lo hice bien o lo hice mal, porque llevo el orden, signo, coeficiente, variable, función exponencial. Y así sé que no me voy a equivocar. Obviamente, les pongo ahí los marcatextos para que ustedes visualmente vayan viendo cuál con cuál, y que no les pongan rayitas, porque luego acostumbran tacharle, y cuando le tachan como que se pierde la información, ¿no? Por eso me gusta utilizar marcatextos, ahorita que se puede, ¿no? En un pizarrón normal no lo podría hacer. Bueno, entonces ya con eso me doy cuenta que, otra vez, por jerarquía de operaciones, necesito ubicar todo en su lugar, y obviamente tengo que seguir lo que ya sé. Primero el signo, luego el coeficiente, después la variable con exponente y la función exponencial. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que también depende de la misma variable independiente, comienza con un signo que es menos. Luego me doy cuenta que debo de escribir el coeficiente, pero sabemos que el coeficiente no hubo, por lo tanto luego necesito escribir solita a la variable, que no esté con lo demás. Y luego me voy con la función exponencial. De la función exponencial comienzo con la de aquí,
me doy cuenta que es un exponente negativo y ya sabemos que en los estándares me piden que no existan exponentes negativos. Como no debe de haber exponentes negativos, utilizo la propiedad de los exponentes que dice que vas a escribir la misma base, pero en su recíproco, o sea, intercambiando numerador con denominador y con exponente positivo. Por lo tanto, vas a escribir la raya de fracción, un 1 en el numerador y aquí en el denominador voy a escribir h cuadrada más k cuadrada elevado a la 1 medio. Pero sabemos que a la 1 medio es una raíz. Por lo tanto, racionalizamos el denominador, que sabemos que es, cuando se da la pregunta cuánto le falta al entero, y sabemos que le falta 1 medio porque ya tenemos 1 medio. Entonces racionalizamos el denominador, y sabemos que racionalizar el denominador es multiplicar por la misma cantidad, o sea, h cuadrada más k cuadrada elevado a la 1 medio, y también por acá, una h cuadrada más k cuadrada elevado a la 1 medio. Y ya tengo la primera función exponencial. Vamos con la segunda función exponencial, que si se dan cuenta es lo mismo. Tengo un exponente 1 medio, por lo tanto va a estar en el denominador, y eso es una raíz, hay que racionalizarlo, y por lo tanto lo que me falta por el entero es 1 medio. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, escribimos el recíproco, que es 1 entre h cuadrada menos k cuadrada, k cuadrada elevado a la 1 medio, y eso lo vamos a multiplicar entonces por un h cuadrada menos k cuadrada elevado a la 1 medio entre un h cuadrada menos k cuadrada elevado también a la 1 medio, que ya dijimos que es por racionalizar el denominador. Entonces ya tengo esta función, pero si se dan cuenta les falta esta función, y esa función está en el denominador. Entonces, como está en el denominador, me hace falta que escribir 1 entre la última que me falta, que es un h cuadrada más k cuadrada. Y entonces ahora sí nos vamos a esta. Pero si se dan cuenta, en ese paréntesis, por jerarquía de operaciones, lo que necesito aplicar es la propiedad distributiva. De esa propiedad distributiva es porque este más multiplica al primero y ese más multiplica al segundo. Por lo tanto, en esa propiedad distributiva va a ocurrir que también voy a utilizar la ley de los signos, porque si se están dando cuenta, estoy utilizando la multiplicación de signos diferentes. Pero entonces me doy cuenta que este que está aquí y este que está aquí son términos semejantes. Por lo tanto, como son términos semejantes, también debo de utilizar la respectiva, lo voy a escribir aquí arriba, la respectiva ley de la suma, si tienen el mismo signo, pero también me doy cuenta que existen otros términos semejantes, y los otros términos semejantes es este y es este. Y por lo tanto, como son de signo diferente, además de la ley de la suma, también necesito utilizar la ley de la resta. Y entonces, debido a eso que estoy viendo, viene otro paréntesis donde voy a tener un 2h cuadrada. ¿Por qué? Porque este y este es la ley de la suma, y este es la ley de la resta, y me da 0. Y entonces me queda 2h cuadrada. Debo de tener bien entendido que la h cuadrada, como no es variable, entonces esto es un coeficiente. Y como es un coeficiente, no debe de ir aquí, sino debe de ir hasta el principio. Entonces, con esa situación, yo me voy al siguiente paso, y el siguiente paso es otra vez. Vamos a aplicar jerarquía de operaciones, donde debes de cuidar el término. Debes de cuidar el orden del término, eso es lo principal. Y ya que hayas cuidado el orden del término, que sabes que debes de empezar con signo, coeficiente, etcétera, 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 luego te vas a leyes de exponentes, donde te vas a dar cuenta que aquí tienes la multiplicación. Por lo tanto, es una multiplicación de dos bases con exponentes diferentes, donde el resultado es otra base, donde se suman los exponentes. Y también aquí, pues sabes que hay una ley, y esa otra ley menciona que si tienes una potencia y tienes la raíz enésima, lo que vas a tener de resultado es el exponente dividido entre el índice de la raíz. Acuérdense que en la evaluación no me tienen que escribir esto, nada más díganme leyes de los exponentes y ya sé que puede ser cualquiera de las 4, para que no estén sufriendo, ¿no? Pero saben que deben de escribir leyes de los exponentes para entender que están aplicando ese concepto. Por lo tanto,
la derivada con respecto a la variable independiente que es k de la misma función que depende de la misma variable k es, comienzo con signo negativo, continúo con coeficiente y si se dan cuenta y se acuerdan, ahora sí tengo coeficiente porque se está multiplicando y como está multiplicando quiere decir que el coeficiente es 2h cuadrada y después viene la k porque la k es una variable. Insisto, si ustedes en la evaluación me escriben 2kh cuadrada, eso es una imprecisión enorme, porque me están diciendo que la k es el coeficiente y la h es la variable, por el orden. Entonces desde ahí deben de entender que siempre las cosas las deben de hacer de manera ordenada. Una vez que ya escribí el coeficiente y la variable, lo que sigue es escribir todas las funciones exponenciales. Entonces empiezo a revisar y si se dan cuenta, pues tengo esta función exponencial, tengo esta función exponencial que tiene en exponente, pero también tengo esta función exponencial que es la misma. Y entonces si se dan cuenta voy a aplicar esta ley. Por lo tanto, 1/2 más 1/2 me da un entero, pero este también tiene un exponente que es 1. Por lo tanto, eso me lleva a que en el denominador yo voy a tener un h cuadrada más k cuadrada elevado al cuadrado. 1/2 más 1/2 me da un entero y más el otro entero ya me dio 2 enteros. De ahí viene la aplicación adecuada de las leyes de los exponentes. Luego, tengo otra función exponencial que es completamente diferente porque es en resta, es en resta, es en resta. Eso implica que sumo los exponentes, que es 1/2 más 1/2, y entonces ahí yo tengo un h cuadrada menos k cuadrada elevado a la 1, porque sabemos que la suma de los exponentes me da 1. No lo escribo porque ya estamos poniendo el resultado. Y me doy cuenta que en el numerador está esta que es una raíz y está esta que es una raíz. Por lo tanto lo escribo. Primero la suma porque aprendí primero la suma. Entonces h cuadrada más k cuadrada tiene aquí una raíz cuadrada por una raíz cuadrada de una h cuadrada menos una k cuadrada. Hago el ajuste de la raya de fracción para que quede bien. Y entonces viene la pregunta. ¿Ya acabé? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? 19. Me acaba de decir su compañero que lo que faltaba hacer era la raíz, y como hizo la raíz de h cuadrada es h, la raíz de k cuadrada es k, la raíz de h cuadrada es h y la raíz de k cuadrada es k, obviamente una suma y una resta. Y entonces eso que me está sugiriendo su compañero como lo que falta hacer es una grave imprecisión debido a que ustedes saben que el radical es un paréntesis, y como el radical es un paréntesis, por jerarquía de operaciones, lo primero que debo de hacer es la suma, pero no la puedo hacer porque no son términos semejantes. Por lo tanto, como no puedo hacer la suma, pues tampoco puedo hacer la raíz. Esa es la razón por la que lo que me está sugiriendo su compañero es una imprecisión. ¿Por qué? Porque el radical es un paréntesis. Y como el radical es un paréntesis, primero hay que hacer la suma, y como no son términos semejantes y no puedo hacer la suma, pues no puedo hacer las raíces. Por eso es una impresión lo que me dijo su compañero. Bueno, yendo a lo mismo, pues resulta que eso que está ahí todavía no lo he terminado. ¿Por qué todavía no lo he terminado? Porque si ustedes observan con sus ojitos de la cara, se debe de cumplir que el exponente, espérame tantito, 3, el exponente que no haya exponentes negativos. Eso se cumple. También se debe de cumplir que deben de estar hechas todas las operaciones. ¿Están hechas todas las operaciones? Sí. ¿Por qué? Porque la raíz no se puede hacer y la raíz no se puede hacer. Y también habíamos dicho que no debe de haber raíces en el denominador. Esos 3 están cumpliendo. Pero hay algo que me falta. ¿Qué es lo que me falta? Dime 3. Acuérdense que el otro estándar me menciona que debe de estar factorizado. Y si ustedes se dan cuenta, esta diferencia de cuadrados no está factorizada. Ni tampoco esta diferencia de cuadrados. Hay 2 diferencias de cuadrados que no están factorizadas. Por lo tanto, lo que necesitamos es factorizar precisamente los que se hacen por una diferencia de 2 cuadrados. Y entonces solamente les recuerdo que si ustedes tienen una diferencia de 2 cuadrados, la factorización es escribir 2 paréntesis, donde vas a calcular la raíz cuadrada del primero y la raíz cuadrada del segundo. Eso lo escribes como los 2 binomios, como los 2 términos que forman el binomio. Y la operación, una va a ser suma y la otra va a ser resta. No importa el orden que tú hagas, primero la suma y luego la resta. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay una raíz.
Y como hay una raíz, vamos a agregarle la propiedad de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes, que es la misma a la que hicimos acá, esta propiedad es la misma, solamente que en lugar de división, la propiedad ahora la hacemos en una multiplicación. La propiedad menciona que si tú tienes la raíz de un producto, lo puedes escribir como la raíz del primer factor por la raíz del segundo factor. Esto es en raíces para la multiplicación o para la división. También funciona para los exponentes, solamente hay que acordarse que es una sola propiedad. Y entonces ahora sí, haciendo la factorización y con la propiedad, me va a quedar que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es signo menos, coeficiente 2h cuadrada, variable k y funciones exponenciales. La primera en el numerador es una raíz cuadrada de h cuadrada más k cuadrada. Recuerden que la suma de cuadrados no se puede factorizar a este nivel. En la superior sí van a aprender a factorizarlo, que multiplica a la raíz de un h más k, ya estoy factorizando, por la raíz de un h menos k, dividido entre un h cuadrada más k cuadrada elevado al cuadrado, multiplicado por un h más k por un h menos k. Ajusto la raya de fracción del denominador, porque acuérdense que como es un paréntesis debe de cubrir solamente a los dos, o sea, no se vale que la raya esté por acá lejos, porque no está cubriendo a los que debe de cubrir. Y con eso ahora sí ya se cumple que no hay exponentes negativos, no hay operaciones, no hay raíces en el denominador, está factorizado y está expresado de manera de término. Signo, coeficientes, variable y funciones exponenciales todos juntos. ¿Por qué se debe de factorizar? Porque acuérdense que una derivada es una fórmula para calcular una derivada. Entonces lo que hace falta es sustituir. Y si ustedes sustituyen, es mucho más rápido sustituir aquí para solamente hacer operaciones y luego una multiplicación. Esa es la razón. Siempre se busca que las operaciones sean las menores para que la implementación sea más sencilla. Y entonces, lo primero que debo de ver para la derivación es si esto es una constante. Acuérdense que si hay una variable que es alfa, entonces todo donde está ahí involucrada el alfa son funciones. Por lo tanto, aquí está el alfa, quiere decir que son funciones, y eso quiere decir que no hay constantes. Como no hay constantes, otra vez, debido a que es una función, vean las operaciones en el término. Y la operación en el término hay una raíz, y la operación en el término es una raíz. Por lo tanto, como son raíces, hay que aplicar leyes y propiedades de los exponentes, para que lo pueda expresar como una potencia, y entonces ahora sí derivarla. Pero si ustedes se dan cuenta, también hay otra operación importante que es la división. Por lo tanto, otra vez voy a utilizar la fórmula de la división, considerando que hay raíces que se pueden expresar como potencias. Por lo tanto, lo primero que hago es precisamente aplicar leyes de los exponentes y propiedades de los exponentes, que ya se las saben y ya no se las voy a mencionar. Y entonces escribo que la función que depende de la variable independiente. Todavía no voy a aplicar las fórmulas de derivadas, por eso sigo escribiendo solamente la función. Es un denominador que está elevado a la 1/2. Y también tengo un denominador donde hay una resta de un 1 menos una variable que está elevada a la 1/2. Fíjense cómo son dos diferentes. En uno el radicando es una resta y en el otro el radicando solamente es la letra. Pero voy a aplicar la misma fórmula, y la misma fórmula es que primero debes de escribir el denominador. Entonces, como ahora sí ya voy a derivar, voy a escribir que la derivada con respecto a la variable independiente. 20. Dime 20. ¿Por cambió la variable? Escribo el denominador, que entonces es el denominador. El denominador es todo este completo. Ahí no tiene paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis, pero sí debo de escribirlo aquí entre paréntesis porque estoy diciendo el denominador. Si no lo escriben entre paréntesis ya están cometiendo una imprecisión porque no consideran el denominador, que es todo. Y eso sabemos que lo vamos a multiplicar por la derivada del numerador. Pero el numerador es una potencia, y si es una potencia ya saben que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Por lo tanto, lo que voy a escribir es el exponente, que es 1/2, por la base, que es 6 menos alfa, elevado al exponente menos 1, que ya sabemos que es menos 1/2, por lo que he estado explicando anteriormente, y lo van a multiplicar por la derivada de esta base. Pero la base es una resta,
por lo tanto es la derivada de la primera, pero la primera es una constante, por lo tanto sabemos que la derivada de la constante es 0. Y le van a restar la derivada de esa que es una letra, y entonces es la derivada de la letra con respecto a la variable independiente, que si ustedes se dan cuenta, pues esto es la unidad. Lo escribo así para que entiendan que estoy aplicando la fórmula, pero eso es la unidad. Y luego, siguiendo la fórmula de la división, sigue menos el numerador por la derivada del denominador. Y eso quiere decir que ahora voy a escribir el numerador tal cual está, o sea, es un menos el numerador tal cual es, multiplicado por la derivada del denominador. Pero si ustedes observan, el denominador simplemente es una resta. Como es una resta, entonces yo debo de escribir la derivada del primero, la derivada del minuendo, que al ser una constante es 0, menos la derivada del sustraendo. Y el sustraendo es una potencia. Como es una potencia, debe de ser el exponente por la base. Acuérdense que aquí la base nada más es una letra, no es tan compleja, por decirlo así, elevado al exponente menos 1, que es menos 1/2, por la derivada de la base. Pero la base, pues ya sabemos que solamente es la letra alfa con respecto a la misma variable independiente, que es la misma letra alfa. Entonces, fíjense cómo aquí lo que está ocurriendo es que estoy utilizando la derivada de la potencia por toda esta potencia. Dime. Y entonces menciona que ahora debo de escribir el denominador al cuadrado. El denominador es este, por lo tanto, escríbanlo al cuadrado. Y si lo escribo al cuadrado, voy a escribir esto a la 1/2 y esto elevado al cuadrado. Y entonces viene la pregunta. ¿Quiere decir que si está al cuadrado, entonces el resultado es 1 menos alfa? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Esto que hice es una grave imprecisión. ¿Por qué es una grave imprecisión? Porque estamos manejando jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones menciona: lo primero que debes de hacer es la operación que está entre paréntesis. Y si ustedes observan, están observando, entre paréntesis hay una resta. Para hacer la resta deben de ser de términos semejantes, pero no son términos semejantes, por lo tanto no pueden hacer la resta. Y como no pueden hacer la resta, no puedo hacer el cuadrado. Y lo que hice aquí fue elevar al cuadrado, sin hacer antes la resta. Por lo tanto, como checa con la jerarquía de operaciones, eso que estoy haciendo está mal. ¿Por qué? Por la jerarquía de operaciones. ¿Qué te indica la jerarquía de operaciones? Que primero debes de hacer la resta. ¿Puedes hacer la resta? No. Entonces no puedes hacer la potencia. Y como no puedes hacer la potencia, entonces esto se queda igual. No puedo hacer nada. Nada de lo que me dijeron. Ok, entonces, por jerarquía de operaciones, otra vez sabemos que lo primero que debo de considerar es el signo, lo demás que debo de considerar es el coeficiente, lo otro que debo de considerar es la variable con exponente, y lo demás que debo de considerar es la función exponencial. Pero acuérdense que habíamos dicho que de una vez voy a factorizar, y si voy a factorizar voy a utilizar el máximo común divisor. Ya dijimos que el máximo común divisor es el número mayor que divide, pero también es el común que tenga el exponente menor, porque es el máximo común divisor. Y entonces, haciendo lo mismo que hice hace ratito y considerando la jerarquía de operaciones, acuérdense, lo importante es la jerarquía de operaciones. Si no entienden por qué se aplica la jerarquía de operaciones, van a decir algunas otras situaciones. Me voy con signo. Este no es signo, este no es signo, este sí es signo. ¿Por qué? Porque ahí está multiplicando. No hay minuendo y por lo tanto sí es signo. Como sí es signo, entonces yo tengo en este primer término, tengo un signo que es el negativo. Vamos a revisar qué pasa en el segundo término. Me voy al segundo término. El segundo término, este sí es signo, este no es signo, este sí es signo. Por lo tanto, menos por menos me da más. Y eso quiere decir que el primer término tiene un signo negativo y el segundo término tiene un signo positivo. ¿Qué decido? Pues decido que como el primer término tiene signo negativo, voy a considerar el máximo común divisor como un signo negativo. ¿Por qué? Porque el primer término lo tiene. Por esa razón, nada más. Como el primer término tiene signo negativo, considero el máximo común divisor como el signo negativo. Me voy a lo siguiente. Luego, después del signo, sigue el coeficiente. Reviso los coeficientes y el coeficiente sabemos que aquí es un medio. Este no es coeficiente porque es minuendo y este no es coeficiente porque también es minuendo.
reviso el coeficiente en la otra. Y si se dan cuenta, el coeficiente en la otra, este no es coeficiente porque es minuendo, este no es coeficiente porque es minuendo, pero como es 0 no es minuendo, y eso quiere decir que este que está aquí sí es coeficiente. Y si ustedes se dan cuenta, es común. Como es común, entonces considero al máximo común divisor 4. como un medio. Dime 4. Bueno, también. Como me dijo su compañero, faltó un coeficiente porque esta división me da 1, pero 1 por un medio sigue siendo un medio, y aquí también me da 1, que 1 por un medio sigue siendo un medio. Entonces el coeficiente sigue siendo el 1 medio nada más. Ahora bien, vamos ahora con la variable con exponente. Acuérdense que deben de mantener el orden para que no tengan imprecisiones. Si me voy con la variable con exponente, esta no es variable porque es un sustraendo, esta no es variable porque es sustraendo, y por lo tanto en el primer término no hay variable. En el segundo término, esta no es variable porque es sustraendo, pero esta sí es variable. Pero si se dan cuenta, no es común. Común es porque está en el primer término y en el segundo término. Como no es común, entonces yo no la puedo considerar como máximo común divisor. Y como no la puedo considerar como máximo común divisor, entonces nos vamos a la siguiente parte, y la siguiente parte es la función exponencial. Entonces, viendo la función exponencial, resulta que esta que está aquí es una función exponencial. Vamos a ver si hay una igual en el segundo término. Y si ustedes observan con sus ojitos de la cara, aquí no hay esta función exponencial. Por lo tanto, no es máximo común divisor. Vamos a ver otra función exponencial. Otra función exponencial es esta. Y si ustedes observan, aquí sí se repite. Por lo tanto, el máximo común divisor está formada por esa función exponencial que debe de estar en el numerador. Y en el numerador, entonces escribo 6 menos alfa elevado al exponente menor. Ya lo habíamos dicho. Y el exponente menor me doy cuenta con mis ojitos de la cara que es el menos 1 medio. Que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Ya acabé con las funciones exponenciales, pero si se dan cuenta, en el denominador también existe una función exponencial. Y habíamos dicho que en el denominador no le voy a hacer nada, porque por jerarquía de operaciones sigue siendo 1 menos alfa a lo 1 medio, pero sabemos que alfa a lo 1 medio es la raíz de alfa elevado al cuadrado, y así se queda. ¿Por qué? Porque por jerarquía de operaciones este paréntesis indica que primero hay que hacer la resta. Como no se puede hacer la resta, no puedo elevar al cuadrado y se queda tal cual. Y entonces ahora sí vamos a calcular lo que hace falta de la factorización. Y lo que hace falta es que hagas la división del primer término entre el máximo común divisor, donde en el máximo común divisor solamente consideramos al numerador porque nos estamos yendo con el numerador. Y entonces si comienzas la división considerando al signo, habíamos dicho que aquí hay signo negativo, entre este signo negativo me da positivo. Me voy con el coeficiente, habíamos dicho que el coeficiente es 1 medio, si divido el 1 medio entre el otro coeficiente que también es 1 medio, pues me da 1, sabemos que el más y el 1 no se escriben, a menos que me haga falta elementos. Luego me voy con la variable, pero habíamos dicho que aquí no hay variable. Luego me voy con la función exponencial, y si se dan cuenta, la primera función exponencial es esta. Pero si ustedes observan, esta función exponencial la voy a dividir entre, pues no hay con quién. Como no hay con quién, hago la división entre 1. Y dividir entre 1 quiere decir que esa función exponencial se va a escribir tal cual. O se voy a escribir 1 menos alfa a la 1 medio. Ya hice la división. Aquí le agrego un corchete para indicar que ese es el primer resultado del primer término. Y luego vamos a dividir la otra función exponencial. Esa otra función exponencial del primer término sí tiene con quién dividirse. Pero si ustedes observan, esta de arriba y esta de abajo son iguales. Por lo tanto, la división me da la unidad, y la unidad por lo demás sigue siendo lo demás. Y ya terminé con el cálculo del primer factor debido al primer término. Me voy con el siguiente término. El siguiente término es todo este. Y otra vez debo de hacer primero signo entre signo. Por lo tanto, el signo de aquí, habíamos dicho que el signo de aquí era positivo. Y si ese positivo lo divido entre este negativo, por leyes de los signos, entonces me va a dar un negativo. Acuérdense que esa ley de los signos viene involucrada en la factorización del máximo común divisor. O sea, la factorización del máximo común divisor te pide una división, y por lo tanto ya está involucrada la ley de los signos. No hay que agregarla, a eso me refiero.
Luego me voy con el coeficiente. El coeficiente en el primer término solamente es el 1/2. Y si lo divido entre el otro 1/2, resulta que me va a dar la unidad. La unidad ahorita no la escribo, a menos que sea necesario, después lo haré. Y luego del coeficiente vamos con la variable con exponente. Si ustedes se dan cuenta, la variable con exponente aquí sí hay, que es alfa a la menos 1/2. Por lo tanto, si la divido entre, si se dan cuenta no hay variable, lo que debo de hacer es dividirla entre 1. Y entonces esta alfa a la menos 1/2 entre 1 es la misma variable, y por lo tanto aquí vamos a escribir un alfa a la menos 1/2. Y luego me voy con la función exponencial. De la función exponencial se dan cuenta con sus ojitos de la cara que esta es la única función exponencial. Y esa función exponencial hay que dividirla entre la respectiva función exponencial. Y si se dan cuenta, sí existe esa función exponencial. Por lo tanto, lo que debo de hacer es aplicar leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes es que al 1/2 le voy a restar menos 1/2. En otras palabras, lo que van a hacer es que al exponente 1/2 que tienen aquí arriba, le van a restar el exponente menos 1/2 que está aquí abajo, debido a que es una división. Y al ser eso una resta, tengo que agregar aquí paréntesis, menos por menos me da más, y 1 más 1 me da 2, con el mismo denominador quiere decir que es 1, y por lo tanto el resultado de esa división es la función exponencial que se llama 6 menos alfa elevado a la 1, por lo que acabamos de mencionar anteriormente, ¿no? Entonces con eso ya logré la factorización del segundo término, y estoy seguro que no me falta nada porque me fui con orden. Eso es lo importante, que respeten el orden. Resulta que me doy cuenta que otra vez hay puras operaciones. Como hay puras operaciones, de nuevo me voy por jerarquía de operaciones, siguiendo el orden de primero signo, luego coeficiente, etcétera, etcétera. Entonces de ahí me queda que la derivada con respecto a la variable independiente de una función variable independiente que es alfa, de una función que depende de la misma variable que es alfa, comienza con signo, que es 1/2, sigue con coeficiente, que es, comienza con signo, que es negativo, coeficiente, que es 1/2, y me doy cuenta con mis ojitos de la cara que tengo una función exponencial, donde esa función exponencial tiene un exponente negativo. Por lo tanto, aplico la propiedad para escribir en el denominador, pero es una raíz, y por lo tanto también tengo que racionalizar el denominador pensando en cuánto falta para el entero, y lo que falta para el entero es el 1/2. Entonces ya con todos esos conceptos juntos, pues entonces primero aplico la propiedad de los exponentes, que ya saben cuál es, y también van a racionalizar el denominador, que ya saben cómo se hace. O sea, se está repitiendo lo mismo dependiendo de dónde lo pueda aplicar. Por lo tanto, escribo aquí el 1, escribo por acá el 6 menos alfa elevado al exponente positivo, racionalizo el denominador multiplicando por la misma cantidad, ya lo saben, donde esa misma cantidad va a estar elevado a la 1/2, porque es lo que me hace falta para el entero, y aquí hay un 6 menos alfa y un 6 menos alfa. Ya estuvo la primera función exponencial. Me voy a la siguiente función exponencial. La siguiente función exponencial es esa. Sabemos que está en el denominador, por lo tanto, la escribes en el denominador, y habíamos dicho que no le hacemos nada porque por jerarquía de operaciones primero debes de hacer la resta, y como no se puede porque no son términos semejantes, entonces lo dejas igual, no lo eleves, no hagas cosas que no debes. Y luego me voy con la última parte, y si se dan cuenta en la última parte lo que debo de hacer son varias cosas. Aquí tengo que aplicar la propiedad, pero también debo de aplicar una propiedad distributiva. Entonces, la propiedad de los exponentes ya les mencioné. Lo que debo de agregar es entonces la propiedad distributiva, distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta, y también debo de agregar la respectiva ley de los signos. Obviamente este paréntesis pues no tiene sentido que lo escriba, lo voy a escribir. Y entonces, no lo voy a escribir. Y entonces aquí voy a escribir 1 menos alfa a la 1/2. Todavía no lo voy a expresar como raíces porque pudiera haber más operaciones y es más fácil verlo como un exponente de ese tipo. Menos el alfa a la menos 1/2 debe de estar en el denominador por la propiedad. Pero si multiplico el alfa a la menos 1/2 por el 6 es numerador y por lo tanto se sigue escribiendo en el numerador. Y luego por leyes de los signos, menos por menos es un más, y alfa a la menos 1/2 por alfa necesito aplicar leyes de los exponentes. Aquí le agrego y se las escribo.
para que no tenga la duda, ¿no? La ley de los exponentes es que voy a multiplicar dos potencias con diferente exponente y misma base, por lo tanto tengo otra potencia que tiene la misma base y se suman los exponentes. Con mis ojitos de la cara veo que debo de sumar menos un medio más un entero, pero el entero son 2 medios, por lo tanto por ley de la resta aquí les da un entero y entonces resulta que obtengo una alfa que está elevado a la 1 medio por leyes de los exponentes. Vuelvo a repetir, este a la menos 1 medio por este que está elevado a la 1, se suman los exponentes y me da 1 medio. Y entonces, luego me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este de aquí y este de aquí son términos semejantes. Como son términos semejantes, voy a hacer la ley de la resta y me da 0. Entonces, podemos comenzar por ahí. Podemos comenzar que, debido a la jerarquía de operaciones, yo me estoy dando cuenta que necesita revisar el concepto de términos semejantes. Y al revisar el concepto de términos semejantes, pues ocurre lo que aquí les acabo de mencionar, y de una vez en esa parte aplico ley de la resta. Ya, concluí ese pedacito, aunque me adelanté, ¿no? Ahora bien, debes de acordarte que la jerarquía de operaciones debe seguir el orden, primero signo, luego coeficiente, luego todo lo que ustedes ya saben. Y por lo tanto, signo es menos, coeficiente es 1 medio. Me doy cuenta que esta que está aquí y esta que está aquí necesito aplicar la ley de los exponentes que ya les mencioné ayer, que ya les mencioné acá arriba, donde se multiplican las dos potencias y se suman los exponentes, y por lo tanto concluyo que aquí voy a escribir un 6 menos alfa elevado a la 1. No se escribe el exponente y no se escribe el paréntesis. Ah, pero hay otra función exponencial, entonces sí, espérate. Sí, tienes que escribir el paréntesis porque debes de escribir esa otra función exponencial que también está en el denominador. Todas las funciones exponenciales van en un solo término. Y de aquí arriba, por leyes de los exponentes, yo sé que eso debe de ser la raíz cuadrada de 6 menos alfa. Ya concluí con funciones exponenciales. Pero ahora me falta lo de por acá. Y si se dan cuenta, lo que falta de por allá, ya lo hice, porque ya hice esta con esta, ley de la resta, pero me hace falta este con este. ¿Qué voy a hacer con esos dos? Lo que debo de hacer es precisamente la resta, no es esa, es esta resta, es la resta de números racionales, porque no son fracciones, no son quebrados, son números racionales. Por lo tanto, le agrego un 1 y como me dijo su compañera hace rato, necesito calcular el mínimo común múltiplo. Pero para calcular el mínimo común múltiplo, recuerden que hay que multiplicar las bases. Ahí no hay pierde porque la única base que se ve es alfa a la 1 medio. Y entonces, tengo que dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador, que me da el mismo número, por el numerador, que va a ser el mismo número. Por lo tanto, ahí voy a tener un alfa a la 1 medio. Recuerden que la raya de fracción es un paréntesis, por eso no estoy escribiendo paréntesis aquí arriba, porque la raya de fracción ya es un paréntesis, no lo necesito escribir. Luego viene una resta y resulta que ahora debo de dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador y multiplicarlo por el de arriba. La división me da la unidad y la unidad por 6 me da 6. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que hay algo que debo de componer porque no está bien el resultado. ¿Qué es lo que debo de hacer para que esté? Lo que debo de hacer es racionalizar el denominador. ¿Por qué? Pues porque aquí hay una raíz en el denominador. Y sabemos que para hacer eso se multiplica por la unidad, la misma cantidad, con el exponente que me falta para completar el entero, que entonces es alfa a la 1 medio y alfa a la 1 medio. Recuerden que no estoy escribiendo paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis. Si acaso lo que me hace falta es corregir esta línea, porque como la raya de fracción es un paréntesis, debe de estar en el lugar adecuado y no tan amplia, ¿no? Eso implica que también vamos a mover este a un ladito. Ahí, eso no fue. Este también lo vamos a mover para que quede más pegado. Y otra vez. Entonces lo que debo de hacer es nuevamente, por jerarquía de operaciones y considerando que primero va el signo, el coeficiente, etcétera, etcétera, entonces la derivada con respecto a la variable independiente, que depende de la misma variable independiente, comienza con signo, que es menos, sigue con coeficiente, que es 1 medio, y luego sigue la variable
Pero si ustedes observan, ahora sí hay variable, porque esta por esta, aplicando la respectiva leyes de los exponentes, me va a dar alfa, y alfa es una variable. Por lo tanto, la alfa la escribo en el denominador y dejo el 1 en el numerador. Recuerden que debe estar separado signo del coeficiente de la variable. No vayan a escribir 1 entre 2 alfa, porque ahí están cometiendo una imprecisión, debido a que en la implementación no van a saber dónde va cada cosa. Por eso es indispensable que aprendan a separarlos. Matemáticamente esto está bien, pero ingenierialmente, técnicamente, aplicativamente, ya sé que esas palabras no existen, pero es para que me entiendan, sí se debe de escribir separado. Luego, después de ahí, debo de escribir las funciones exponenciales. Si se dan cuenta, tengo una función exponencial que es 6 menos alfa, y tengo otra función exponencial que es 1 menos la raíz cuadrada de alfa al cuadrado. Tengo otra función exponencial que está por acá, donde esa función exponencial es la raíz de 6 menos alfa, y tengo esta nueva función exponencial que entre paréntesis es una raíz de alfa menos 6. Raíz de alfa menos 6. Ok, bueno, y entonces reviso. Acuérdense que hay que revisar que no haya exponentes negativos, lo cual ya vimos que no hay. Necesito revisar que no haya raíces en el denominador, tampoco hay. Necesito ver que todo esté factorizado. Dime 33. Como me dijo su compañera, a mí me faltó darme cuenta de esta, pero esa es una variable, y como es una variable, yo no tengo que multiplicarla por 6, sino lo que yo debo de hacer es escribirla donde van las variables, y donde va la variable es una raíz de alfa. ¿Por qué la debo de escribir así? Porque recuerden que debe de estar factorizado todo. Entonces, si yo hago lo que me mencionó su compañera, de multiplicar el alfa por el 6 y el alfa por el alfa, luego voy a tener que factorizar, porque hay factor común, hay máximo común divisor, por eso no se hace la multiplicación. Y entonces, factorización, pues ya vimos que está factorizado, ya consideré todo, y me hacen falta las operaciones. Y para las operaciones tendría que ver, a ver, ¿esta se parece a esta? Sí, pero no voy a hacer la división porque me da exponente negativo. ¿Esta se parece a esta? Sí, pero no voy a hacer la división porque me da exponente negativo. ¿Esta se parece a esta? Pues no se parece. ¿Esta se parece a esta? Sí, pero por jerarquía de operaciones primero debo de hacer la resta. Y como no puedo hacer la resta, pues tampoco puedo hacer la división. Y de ahí entonces ya me doy cuenta que al revisar todos esos estándares, esta es la solución de la derivada, donde debe de quedarles claro que la derivada se hizo en un solo paso, pero todo lo demás fue leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, racionalizar el denominador, racionalizar el radicando y todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces la parte más fundamental a veces en la derivada no es la derivada, sino es llegar a los resultados adecuados.